80. 80. 80. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast 80. Aujourd'hui avec Madame Jeannette Vélez et présidente du conseil d'administration de l'Alliance française. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Merci à toi pour accepter l'invitation. Et on va faire un podcast bilingue. Cette fois-ci, on va commencer en français, après on pourra passer en espagnol. Parfait. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu parles français, comment tu as appris le français. Oui, c'est une longue histoire. J'ai commencé à étudier le français quand j'étais petit. Parce que ma mère voulait m'entrer dans une école française à l'Helvétia. Ah, d'accord. Mais après, une amie l'a dit, mais non, c'est l'anglais, les langues qu'elle doit apprendre. Comme ça, j'ai commencé à étudier l'anglais dans une école américaine. Mais après que j'ai fini l'école, je dois attendre 6 mois pour commencer mon étude à l'Université Javeriana sur les droits. Et c'est à cette époque, les droits, c'est un programme annuel. Pas de semestre. Pas de semestre. Comme ça, je dois attendre 6 mois. Et j'ai commencé à apprendre le français à ce moment. J'ai étudié pendant 4 ans, tous les jours, je crois. Je ne me rappelle pas si c'est tous les jours ou 3 jours par semaine. À l'Alliance française. À l'Alliance française de la 85. C'est appelé la Casita. La Casita, oui, c'est. Et comment c'était cette expérience en tant qu'étudiante à l'Alliance française à l'époque? Moi, ça a été très, très intéressant. J'ai eu un professeur, elle habite à ce moment en France. Et elle était avocat aussi. Ah, d'accord. À ce moment. Mais elle déteste les droits. Et pour ça, elle a commencé à écrire, à faire des livres pour les enfants. Et elle est partie en France, elle habite en France à ce moment. D'accord. Et comment ça s'est fait qu'une étudiante de l'Alliance française termine à la présidence du conseil d'administration? Ça, c'est une longue histoire aussi. Et après que j'ai fini mon carrière, j'ai commencé à travailler à la Chambre de commerce de Bogota. À ce moment, je n'ai eu jamais le besoin de parler les langues. Pas l'anglais, pas le français. Mais en 1999, mes enfants sont partis en France. Et j'ai commencé à voyager beaucoup en France, tous les jours, toutes les années, minimum 3 fois par an. Et j'étais la doyenne d'éducation continue à l'Université de Rosaire à cette époque. Mais après, en 2004, j'avais devenu la chancelière de l'université. J'étais en charge de toute l'internationalisation de l'université. Et comme ça, j'ai commencé à faire beaucoup de relations avec toutes les instances ici en Colombie, toutes les ambassades. Et les institutions de langue? Des langues, c'est l'allemand, mais aussi la France. Et à cette époque, les directeurs de l'Alliance française étaient Calogero Chandra. C'était 2004, 2005? C'est 2004-2005. D'accord. Ouais. Mais aussi la présidente de l'Alliance à cette époque était Lilian Suarez Melo. Et j'étais amie d'elle. Et elle m'a présenté à Calogero. Et on s'est connus, on a une très bonne relation. Et j'ai commencé à travailler les semestres internationaux à l'Université de Rosaire. Et le premier pays qu'on a fait, c'est les semestres de la France. Et on a commencé à travailler. On a travaillé pendant tout un semestre. Et dans ce semestre, on a fait la première semaine France-Colombie. On a fait les logos, on a fait tout de la première semestre. Et après, on continue de travailler beaucoup de choses. Et il m'a invité pour faire partie de l'Assemblée de l'Alliance. Et après, j'ai devenu membre du conseil d'administration. C'était en 2000...
Je crois que c'est en 2007, je crois. 2007. Y desde ese momento, desde el 2007 hasta hoy, ¿cuáles han sido los cambios que tú has visto, que has promovido en la Junta? Pues yo creo que el trabajo de la Junta es un trabajo mancomunado, muy de acuerdo. Tenemos nuestros sí, nuestros no, como todas las instituciones colegiadas, claro. Pero que eso contribuye al desarrollo de la institución. Creo que hemos hecho unos avances muy importantes. Primero, ampliamos nuestra infraestructura de manera importante. Fue cuando se construyó este edificio del Chicó. Hicimos parte, conformamos un comité de construcción del cual hacía parte Sonia Durán, hacía parte Monsieur Botallicio, que en paz descanse. Estaba también Jaime Upegui, la esposa de Jaime, que es arquitecta, y hacíamos como unas reuniones y con el presidente y con la directora, la presidenta de esa época, Lilian, más el director, y hacíamos unas reuniones muy interesantes para hacer un SWIFT permanente de la construcción, de la obra, de todo esto, que nos dio una presencia en el centro importante. Teníamos en el 2005, se había inaugurado ya la sede de Cedritos, entonces nos permitió ampliar muchísimo el campo de acción de la alianza y logramos, por esta razón, además, ser en el 2009, logramos ser la alianza número 1 del mundo. Sí. Esto es un logro muy, muy importante y esto se mide por la cantidad de estudiantes, por la cantidad de actividades culturales, por la calidad medida, que lo hace en este momento la Fundación Alianza Francesa y hace un reporte anual sobre lo que está sucediendo. En esta época, en este momento, somos la alianza número 4 del mundo bajo todos los niveles y estamos hablando de alianza y estamos hablando de 834 alianzas en el mundo. No, o sea, claro. ser la cuarta pues es un tema importante, es un tema de reconocer a los profesores, de reconocer al personal administrativo, a la misma junta que está permanentemente en un seguimiento y una definición de políticas. Creo que logramos unos avances de mejoramiento tecnológico. Hoy en día nos califican como una institución que utiliza el sistema híbrido de enseñanza de manera importante. He tenido comentarios maravillosos de gente que conozco y que lo ha tomado y que le parece, podría decir uno, descrestante, como se dice. Y eso nos satisface bastante, pero sabemos que bajo el entorno actual tenemos que de todas maneras repensar nuestra forma de acción y nuestro trabajo, nuestros esquemas de enseñanza, las metodologías, hacer un vínculo mucho más profundo entre lo que es la enseñanza y la cultura, que son mezclarlo, no es solo aprender la gramática, la ortografía, que es tremendamente importante y se seguirá manejando de manera importante, pero todo esto también tiene que servir para que el idioma lo tomen quienes lo quieren seguir, se enamoren de él, porque les sirve para la cultura, les sirve para vivir, les sirve para estudiar, les sirve para investigar, les sirve para desarrollarse dentro de ese ambiente. Justamente eso te quería preguntar, si yo tuviera aquí una persona que está tomando la decisión de estudiar francés u otro idioma, ¿cuáles serían esos argumentos para que se decidiera estudiar, obviamente en la Alianza Francesa, pero ¿por qué estudiaría francés? ¿Cuál sería, como se dice en francés, el atout? Bueno, hay muchas razones. Francia ha sido siempre un país tremendamente potente en todo lo que tiene que ver con su historia, con su cultura y con todo el desarrollo científico y tecnológico. Lo que sucede es que a veces no sabe vender esa parte que es tan tremendamente importante. Es un país muy innovador en muchísimos ambientes y pues es un idioma que para mí es el más romántico de todos. Sí, claro. Entonces me parece que eso es importante. Creo que no en vano por eso ha sido el idioma diplomático. Y lo sigue siendo, de cierta manera, ¿no? Lo sigue siendo. Solo hasta hace poco ingresó, pues después de la Segunda Guerra Mundial, que se
pidió que el inglés también existiera, pero sigue estando el francés como importante. Si ustedes recuerdan nuestros últimos, no hablemos de los últimos Juegos Olímpicos, sino los anteriores, el francés siempre se dan las consignas en inglés y en francés. Sí. Entonces el francés sigue siendo un idioma tremendamente importante y tremendamente, pues, el arte, la cultura, yo creo que más la gastronomía. No, hay muchas razones por las cuales una persona debe estudiar el francés. Pero este tema del multilingüismo, que es el que hablamos, que me parece importante, pues hoy en día es fundamental. Hoy en día es fundamental y hoy en día no solo se habla francés, se habla inglés, se habla alemán, se habla chino, pues, Sí. mandarín. Y yo siempre le digo a los estudiantes una cosa que a veces se nos olvida, incluso a nosotros los profesores. La Alianza Francesa hace parte de una red binacional, red de instituciones binacionales, ¿no? Tenemos convenios con la institución oficial del portugués, que es el IBRACO, tenemos un convenio con la institución del italiano, que es el Instituto de Cultura Italiana, con el Goethe Institute, con el British Council, con el Colombo Americano, ¿no? Ellos siempre tienen descuento si estudian en dos de las... Sí, en varios de los centros, es la red de centros binacionales, y ha sido muy... Esa fue una iniciativa muy interesante porque, pues, de alguna manera sufrimos los mismos problemas, digamos, de manejo, el tipo de enseñanza que se entiende como una educación para el trabajo, que tiene unas limitaciones y unas áreas específicas, pero que nos ha permitido compartir experiencias y jalonar un poco esto que nosotros llamamos el multilingüismo y que da las capacidades interculturales para los estudiantes, de manera que sean capaces de, así no salgan del país, tengan la posibilidad de entender, comprender y analizar las situaciones que se presentan para ellos en su vida cotidiana. Y de conocer una cultura que... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Y adaptarse. O sea, aunque uno no lo crea, hablar un idioma bajo los esquemas de entender el slang, sí, la forma de comunicarse y todo, da una posibilidad grandísima a las personas de vivir más fácil. Sí. De entenderse y de vivir de una manera más rica, es decir, de tener una, claro, experiencia vital más amplia. Claro, totalmente. Eso es absolutamente claro. Y uno, obviamente, hay muchos elementos para generar esta multiculturalidad, que es importante tenerla y medirla, pero el idioma es clave dentro de esto. Si yo no me puedo entender, pues me toca hablar con señas, no sé qué, pero es importante uno entender qué es lo que está pensando la persona. Sí, ¿no? sí. Yo te voy a contar rápido algo que me pasó. Yo fui hace unos años a Alemania, a Berlín, y a mí siempre me ha gustado visitar librerías. Y siempre, digamos, había estado obsesionado con la historia alemana y bueno, lo que le pasó a Berlín durante el siglo XX. Y cuando fui allá, sentí que me había perdido de algo porque no hablo alemán. Claro. Entonces, al entrar en la librería más grande de Berlín, que además es una de las más grandes de Europa, yo decía, aquí están todos los libros, pero yo no puedo acceder a eso, ¿no? Y yo le cuento eso a los estudiantes porque les digo, miren, si saben francés, acceden no solo a París, no claro, solo a Francia, no solo a la mitad de Europa, no solo a África, no solo a Quebec, sino acceden a una historia que es larguísima y compleja y que enriquecedora. Claro, cuando en las universidades y en los colegios y cuando se estudia, es simpático porque a ti te dicen, yo siempre pongo un ejemplo muy concreto, y es, uno habla que los turcos no cobran intereses, porque su religión no le permite cobrar intereses, bueno, todo este tipo de cosas. Pero al final de todas las vueltas, a veces lo manejan para cobrarlos de una u otra manera. Sí. Pero ¿cuál es la razón y cuál es la racionalidad de que lo hacen o no lo hacen? Entonces, cuando tú lees, normalmente lees un libro que está traducido y está traducido por un inglés o por una persona de Estados Unidos y normalmente te da la interpretación que esa persona que está haciendo la traducción
está haciendo. Entonces tu entendimiento va a ser distinto a si tú lees el libro en su idioma original. Sí. Y eso es muy chévere, comenzar uno a leer con el diccionario aquí al lado y estar uno entendiendo realmente qué es lo que se quiere decir de fondo, porque hay muchas cosas culturales que uno no alcanza a percibir en unas traducciones que se hacen de muchísimos libros. ¿Y cómo ves esa experiencia, por ejemplo, de leer con el diccionario, de leer o incluso hablar o aprender un idioma hoy en día, ¿no? Con todas las herramientas que existen y que se están desarrollando, como la inteligencia artificial, las plataformas, bueno, aquí las clases híbridas? ¿Cómo ves eso? A mí me parece fascinante, me parece que la facilidad que tiene la gente hoy para aprender un idioma, mejor dicho, es casi que imposible decir, no hablo sino español. Sí. O sea, hay tantas posibilidades y tantas formas de acceder hoy a estas posibilidades que no hay excusa. O sea, no hay excusa para decir que solo se habla en un idioma. Y hay muchas metodologías y hay muchos esquemas. Ahora, lo interesante es tener uno realmente las herramientas adecuadas, tener uno realmente el manejo de gente experta y una metodología que te atraiga, ¿no? Una metodología que Claro. te atraiga y tener raíces para saber cuando estoy aprendiendo un idioma de origen latín, cuando estoy aprendiendo un idioma de origen árabe, qué son las similitudes, las diferencias, todo eso, porque eso te facilita muchísimo el aprendizaje de Claro. múltiples idiomas. Y a veces ni siquiera es que los hables, sino que si tú estás en algunos contextos puedas entender de qué es lo que se está hablando, ¿sí? Claro. Porque ya tienes la facilidad del oído. O sea, hoy en día recibimos música de todas partes del mundo y eso te genera un contexto, obviamente, cuando se habla bien, cuando se está cantando, porque muchas Claro. veces Sí, ni siquiera entiendes la letra en español de lo que se está cantando. No, pero me haces pensar, sí. por ejemplo, en los estudiantes que estudian en la Alianza Francesa, que también estudian gastronomía. Ellos utilizan muchos conceptos en francés sin Claro. saber francés. Entonces, yo siempre les digo, mire, usted puede ir a una cocina en Japón y en el Tokio el chef va a darle la instrucción de corte en francés, porque esa Claro. palabra es universal. Entonces, pues finalmente es eso, riqueza. Y bueno, en el derecho, ¿no? Siendo tu abogada también, Sí. sabes que hay muchos conceptos que vienen del francés y... Sí, pero para eso hay muchas metodologías. En alguna época utilizamos, aquí había una attaché de educación que se llamaba Adelino Braz, casado con colombiana. Sí. Y Adelino trabajamos lo que se llamaba la metodología francófona. Y entonces lo que pretendimos y lo aplicamos nosotros personalmente y el externado, la nacional, varias universidades lo aplicamos, lo manejamos la metodología francófona y era comenzar a dictar clases entre francés y español, introduciendo terminología que fuera entendida en cualquiera de estos dos idiomas, ¿no? transparente, y que se iba intercalando, al final podías tener la clase totalmente en francés. Claro. ¿Sí? Y no solo para derecho, porque para derecho era obvio para nosotros y teníamos muchos profesores francófonos, hay muchos profesores francófonos, pero en medicina, en administración, en muchísimas, y esa es la única forma en la que tú realmente vas diciéndole a la gente, primero, yo puedo generar una ruta de vida enfocada al francés, para vivir en Francia o trabajar con empresas francesas o lo que sea, no importa, o hacer investigación o hacer lo que yo quiera, pero me sirve para algo. Claro. O sea, porque si yo aprendo 50 idiomas pero nunca los uso, es lo que te dije al principio, mis primeros años de laborales nunca necesité ni el inglés ni el francés, para absolutamente nada. Mis primeros 9 años laborales no tuve necesidad de utilizar ningún idioma, porque pues sí, una que otra ocasión, invitados especiales, lo que uno quiera. Recuerdo en arbitraje que me tocó un invitado japonés que hacerle la traducción fue todo un karma, claro, porque yo era la que hablaba inglés en la cámara, entonces me tocó hacerle la traducción a todos mis demás compañeros abogados y fue divertido porque pues era muy difícil. Es muy difícil, porque sí. La pronunciación era bastante complicada. Pero es la forma en la que tú te aproximas y tienes que encontrarle utilidad a todo lo que haces en la vida. Claro. O sea,
para disfrutar una comida. Los franceses disfrutan muchísimo la comida, el servicio, todo este tipo de cosas que es que el color del vino, Sí. el aroma, el gusto, sí, o sea, todas esas cosas, y hay palabras muy específicas y eso es agradable entenderlo, Claro. o sea, realmente vivirlo y comprenderlo bajo ese esquema. Es como cuando viene alguien acá que uno quiere que saboree y entienda nuestros gustos, que son muy diferentes, pero pues si uno quiere realmente Claro. poder comparar y disfrutar, creo que uno disfruta más entendiendo de fondo una cultura si habla un idioma. Claro, claro. Y el es verdad. francés, pues para mí es un idioma, como lo digo, uno de los más románticos y me parece maravilloso la música, la canción, el arte, o sea, disfrutar Sí. los pintores franceses. Claro, claro, es claro. una maravilla. Bueno, y pregunta final, Janet, ¿cómo ves el futuro de la alianza? Digamos el futuro 5, 10 años, ¿en qué estamos en la alianza? Estamos en un proceso de transformación y estamos en un proceso de transformación jalonado desde la Junta Directiva. Hemos contratado una consultora que nos está acompañando en el proceso, donde estamos evaluando cuáles son los lineamientos, hacia dónde tenemos que ir, evaluar qué tanta presencialidad, qué actividades podemos hacer, qué metodologías podemos diseñar, cómo utilizamos y sacamos el mejor provecho de la inteligencia artificial, cómo involucramos y qué formación tenemos que darle a nuestros formadores, qué tecnología tenemos que comprar aquí y allá, pero vamos a tratar de ser muy certeros. Obviamente uno se puede equivocar y la Junta se puede equivocar en tomar de una u otra decisión, pero estamos haciendo un proceso colectivo donde están involucrados los profesores, donde está involucrada la parte administrativa. Tenemos un líder de proyecto que fue miembro de nuestra Junta Directiva, Juan Pablo. Sí. Y esperamos de verdad salir adelante y ser un modelo para el resto de alianzas del mundo. La embajada nos está acompañando también en este proceso y esperamos que de verdad podamos hacerlo. Tenemos alianzas pequeñas que están sufriendo mucho. Nosotros estamos también sufriendo, no tanto, pero estamos también dando la pelea en este momento. Pero por eso es que hay que moverse rápido. Por eso necesitamos que toda la gente que trabaja con nosotros trabaje con ese corazón unido a la alianza de fondo, con ese amor por Francia, por la cultura, por lo que esto significa, para seguir adelante. Si nos va mal a nosotros, nos va mal a todos. Entonces yo creo que... ¿Y si nos va bien? Y si nos va bien, nos va a ir maravilloso, como estoy segura que va a pasar. Janet, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Et merci à vous pour nous écouter. À la prochaine. À la prochaine. 80. 80. 80.